Bienvenidos al canal de YouTube de la Parroquia del Santísimo Redentor de Madrid. Este es un vídeo de la conferencia Meditación que tuvo lugar el 25 de septiembre del 2025 en el contexto de la Semana Diocesana de la Palabra de Dios. Antes de la charla escuchamos la canción de la cantante venezolana Joaquina titulada El Alquimista. Podéis encontrar el link en la descripción. Comenzamos. Obviamente la expresión palabra de Dios es una metáfora. Dios no nos habla con palabras como nos hablamos nosotros. Y esta metáfora que nos habla de un Dios que quiere comunicarse, que quiere ponerse en contacto con nosotros. Palabra de Dios se dice en latín Dei Verbum. Dei Dios, verbum, palabra, Dei Verbum. Y es el título de una de las 4 constituciones en las que se expresó el Concilio Vaticano II. Las conclusiones principales de este concilio pues fueron consignados en 4 grandes documentos, luego hay otros documentos de menor rango. Y uno de estos 4 grandes documentos se llama la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum. Y es que la palabra revelación es el término técnico que usan los teólogos para decir que Dios quiere comunicarse. Y aunque es un término técnico, hasta los términos técnicos en teología vienen de una imagen o de una metáfora. Y la metáfora de la revelación, en la raíz de la palabra revelación está la palabra velo, un velo que cubre algo y no nos pide ver, nos impide ver lo que hay detrás. Y revelación quiere decir que Dios retira ese velo para que podamos verlo. Porque Dios no es evidente para nadie. Ciertamente no lo es para el agnóstico, que dice, como Dios no tengo datos suficientes, pues prefiero no pronunciarme, soy agnóstico. Y el creyente dice, aunque no tengo datos suficientes para demostrar la existencia de Dios, me fío, confío e inicia un camino. Y en ese camino acepta esa revelación. Aristóteles, que era un tipo muy inteligente, inteligentísimo, que aun viviendo en una cultura politeísta, donde la gente creía en muchos dioses, llegó solamente dándole al coco a la conclusión de que había un solo Dios. El motor inmóvil, llamó él. Todo funciona, es un poco lo que dice. Tuvo que ser a propósito, dice la chica, ¿no? En Joaquina, en la canción. Tuvo que ser a propósito. Tiene que haber alguien detrás de todo esto. Y llegó a la conclusión de que había un único Dios. Pero el Dios de Aristóteles no se preocupa por los humanos. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a preocuparse un ser inteligentísimo, poderosísimo, por nosotros? El Dios de Aristóteles se pasa su eternidad contemplando lo único que merece la pena ser contemplado, que es Él mismo. Pero no es así el Dios de los cristianos, no es así nuestro Dios. El Dios de la Biblia, el Dios en quien creemos y hemos puesto nuestra confianza, quiere manifestarse, quiere darse a conocer. Leamos, y a esto lo llamamos revelación. Y lo primero que hace este documento es definir o describir, más que definir, qué es la revelación, al principio del documento. Y lo que dice es, y empieza así, dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Dios no reveló cosas acerca de Él, o nos comunicó información acerca de Él, o una doctrina. Se reveló a sí mismo, se dio a conocer a sí mismo y el misterio de su voluntad y el secreto de lo que quería. Mediante
este revelarse, los hombres, y aquí usa un lenguaje antiguo, los seres humanos, hombres y mujeres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. No sobra ni una sola palabra. La revelación consiste en que nosotros podamos acceder a Dios, ponernos en contacto con Dios, con su persona, no saber cosas acerca de Dios. Y para poder conocer al alquimista, al Creador, ¿quién nos lo revela? Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, los hombres por medio de Cristo, Verbo encarnado, palabra encarnada, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. Y se hacen consortes de la naturaleza divina. En ese proceso que emprendemos los creyentes, fiándonos, en el que accedemos al Padre a través de Jesús, con espíritu, quiere decir aire, ¿no? Con el impulso, el aire del Espíritu, pues resulta que somos transformados y nos hacemos consortes de la naturaleza divina. La teología ortodoxa, la teología de las iglesias de Europa Oriental, tiene un término súper atrevido, me parece, que es divinización. Los seres humanos nos divinizamos, no porque nos endiosemos, todo lo contrario, sino porque nos hacemos parecidos al Dios que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aprendemos ese amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu, y eso nos transforma como personas. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los humanos como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. El documento vuelve a decir lo que ya he dicho, pero con un lenguaje más sencillo, ¿no? Dios invisible habla a los hombres como amigos. El concilio jamás se hubiera atrevido a decir algo así si Jesús no hubiera dicho antes: yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído al Padre, a mi Padre, os lo he dado a conocer. Jesús, o Dios, nos quiere tratar como amigos, movido por su gran amor, y habita con nosotros, para invitarnos a comunicarnos con Él y a estar en su compañía. En esto consiste la revelación, no en la entrega de un paquete de doctrina, sino en este encuentro personal con Dios, que se hace posible a través de Jesús en el Espíritu. Nuestro fundador, San Alfonso, tiene un librito titulado El trato familiar con Dios. Es un librito para aprender a rezar. Y lo que nos dice es: trata con Dios como si fuera un familiar, con la confianza que tienes con los miembros de tu familia, como con un amigo. Este plan de la revelación, dice el concilio, se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Es decir, que la revelación no consiste solo en palabras, sino también en hechos, en una historia, en ese mural que hemos pegado en la pared del templo, ¿no? Desde Abraham, el Éxodo, los jueces, los reyes, el exilio en Babilonia, el regreso del exilio, los persas, la época asmonea. Todo ese recorrido, Jesús, los primeros cristianos. Dios sabe que somos seres históricos. Dios es eterno, pero nosotros no. Por eso no se reveló de golpe todo, sino que fue trazando, se metió en nuestra historia.
y de forma concreta llamando a Abraham a salir de su tierra. Y se metió en la historia de un pueblo concreto, que es el pueblo de Israel. Y en ese pueblo nació Jesús, que es la palabra hecha carne, Dios mismo que viene a estar con nosotros. Y a partir de Jesús, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en esta historia Dios no se reveló solo con palabras, ¿no?, sino también con hechos. La liberación de Egipto, el propio Jesús, que realizó milagros, no solamente se dedicó a predicar, sino que curó a la gente. Para que nosotros entendamos que nuestra vida tampoco pueden ser solo palabras, sino también palabras y obras. Ser cristiano no es solo creer en algunas verdades. Importante creer en algunas verdades, si no, no podríamos funcionar. Importante celebrar los sacramentos. Importante tener unas normas de conducta. Pero es sobre todo participar en una historia. En esa historia que está en esa pared, en esa historia que Dios empezó con Abraham, que culmina con Jesús y continúa con los primeros cristianos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del Nuevo Testamento, nos incorporamos. Y puedo leer mi historia dentro de esa otra gran historia. No tengo que inventarme de cero. Puedo participar de una historia mucho más grande que yo y que Dios mismo ha iniciado. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Jesús nos entrega, nos revela a Dios, pero Él mismo es palabra. Lo que Dios quería decirnos, en último término, no es un discurso, es un ser humano, es Jesús. Por eso el Evangelio según San Juan comienza diciendo: en el principio existía la palabra, es decir, Jesús antes de la encarnación. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué lugar ocupa la Biblia en todo esto? Os he hecho este gráfico. Dios se reveló a sí mismo, se introdujo en la historia a través del pueblo de Israel. Vino la palabra hecha carne a ser uno de nosotros, lo que celebraremos en Navidad, Jesús, el Cristo. El cuerpo de Cristo es la Iglesia. El otro día un niño, pequeño pero muy inteligente, me preguntó: ¿qué quiere decir eso de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿No? Sabía que había estado atento durante la homilía, ¿no? Y dice: oye, Nacho, ¿dónde está Nacho? Ah, aquí, donde está tu cuerpo. ¿Ah? ¿Ahora lo entiendes? Y dice: sí. Qué listo el tío, ¿eh? ¿Dónde puedo encontrar a Cristo? En su cuerpo, que es la Iglesia. Así que Dios se revela a sí mismo en Cristo a la humanidad. Desde el punto de vista de Dios es revelación. Desde el punto de vista nuestro es fe. Al acto de acoger la revelación llamamos creer o tener fe. Acogemos esa revelación con fe. ¿Y qué pinta la Biblia en esto? La Biblia es el gran testigo de todo este proceso. Sin la Biblia no podríamos conocer este proceso que se ha dado en la historia. La Biblia esto se puede entender mejor si lo comparamos con el Islam. Qué chulo lo tengo aquí, ¿verdad? En el Islam, Dios no se revela a sí mismo, ni se introduce Él mismo en la historia, y mucho menos se encarna, sino que entrega un libro, se lo dicta en árabe a Mahoma. Pero Él permanece más allá.
el papel de Cristo y la Biblia no son lo mismo que el papel de Mahoma y el Corán, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Cristo está en el centro de la revelación, la Biblia es su testigo. En el Islam, el Corán está en el centro de la revelación y para hacer posible el Corán hace falta un profeta que es Mahoma. Para nosotros la palabra de Dios es ante todo Jesucristo, pero necesitamos esa otra palabra de Dios que es la Biblia para conocer a Cristo en el contexto de toda esta historia que se remite al antiguo Israel y que continúa en la Iglesia. Y la Biblia leída en la tradición. ¿Y qué es la tradición? Hay gente que dice, yo comulgo en la boca porque soy muy tradicional. Pues no se abstendrá usted, porque la tradición en la Iglesia es comulgar en la mano. Lo de la boca se inventó en la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿qué es la tradición? La tradición es un concepto mucho más potente que hay gente que llama tradición porque, bueno, se ha vivido eso en España en los años 50, ¿no? No, la tradición es, y lo define este gran teólogo que es Yves-Marie Congar, dice que la naturaleza de la tradición no es la del discurso con sus formulaciones precisas, definidas, es la de la vida y la experiencia concreta, familiar, de las realidades de las que se vive. ¿Qué quiere decir Congar? Que la tradición es la vida de la Iglesia, las prácticas que hacen posible la vida de la Iglesia, los sacramentos, la oración, las obras de misericordia, Cáritas. Atención a los pobres, a lo mejor no se llamaba Cáritas hace 1000 años, pero había, ¿no? Hay una serie de prácticas que se transmiten de generación en generación. Eso es la tradición. Y no si se hace esto así o así, ¿no? Pues la Biblia, leído en esa vida de oración, los sacramentos, las obras de misericordia, nos permite conocer a Cristo. San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas, que nació en Dalmacia, que creo que eso es ahora por ahí, por Croacia, me parece que es ahora, y que murió en Belén. Este hombre tradujo la Biblia al latín. La Vulgata lo hizo este señor, San Jerónimo, en el inicio del siglo V. Pues él decía, y conocía bien las Escrituras, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Ignorarlas es ignorar a Cristo. La Biblia leída en el seno de la tradición, junto a otros que como nosotros viven los sacramentos, la oración y las obras de misericordia, la Biblia leída en comunidad o tú solo en casa, pero en comunión con la comunidad, tiene la capacidad de hacernos presentes a los eventos que narra. No solo es un libro de historia que nos cuenta cosas que pasó, sino que de alguna manera nos permite hacernos presentes a esos grandes hitos narrados en el Antiguo Testamento y a la vida de Jesús en los Evangelios, a los distintos episodios de la vida de Cristo. Y después de Cristo, en las primeras aventuras de los primeros cristianos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que se lee como una novela, y en las cartas del Nuevo Testamento. Y además de narraciones, contiene poesía. El Antiguo Testamento tiene 3 libros de poesía sobre los 3 grandes temas de la poesía de todos los tiempos, que son el amor, Cantar de los Cantares, la muerte, el libro de las Lamentaciones, y Dios, que es el libro de los Salmos. Y tiene el libro de sabiduría. Estos domingos, estos días de a diario en misa, estamos leyendo proverbios, ¿no? Y hay gente, un proverbio chino, pues estos proverbios son tan antiguos y tan sabios como los proverbios chinos, ¿no? Y los tenemos en la Biblia, o más, ¿no? No digo que más tampoco, porque muchos proverbios, para el que lo ha estudiado, el pueblo de Israel se lo copió a otros pueblos de alrededor y se han encontrado el mismo proverbio en Egipto o en Mesopotamia. Era gente que estaba abierta a otras culturas, ¿no? Y que incorporó su sabiduría a la suya propia. Tenemos profecías, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y sobre todo nos transmite a Jesús.
Y por eso es importante que leamos. Esta es la portada del año 2025 que me ha pasado José Miguel, la buena noticia de cada día, año 2025, lo que ha dicho José Miguel, ¿no? Que cada uno se lea el Evangelio de cada día. Es una buena costumbre, ¿no? Dedicar 10 minutos, 15 minutos a rezar por la mañana. Se lee un textito, una página de esto, y luego uno trata familiarmente con Dios, como diría San Alfonso. Y el día se enfoca de otra manera. Y cuando hacemos eso, aunque lo hagamos cada uno solo, o en el metro, o donde sea, vivimos una comunión con la Iglesia. Cuando estaban trabajando sobre la Constitución de Iberbum, hubo un momento de crisis, hubo varios momentos de crisis. Este documento costó mucho sacarlo adelante. Y hubo un momento en que algunos padres conciliares dijeron, mira, vamos a dejarlo. Ya tenemos 3 grandes documentos y el tema del Concilio Vaticano II es la Iglesia. El tema del Concilio Vaticano II es la Iglesia. Y estaban ya apuntando a la recta final 3 estupendos documentos. La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, cómo debe ser la relación de la Iglesia con el mundo actual. La Constitución Dogmática acerca de la Iglesia, Lumen Gentium, cómo es la Iglesia por dentro. ¿Qué es Iglesia? ¿Qué dices de ti misma? Y la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, como sabéis que antes del concilio la misa el sacerdote celebraba de espaldas y en latín, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya hay 3 estupendos documentos sobre la Iglesia, y esto es otro tema, ¿no? El tema de la revelación, pues para otro concilio. Pero no, porque la Iglesia es Iglesia, porque hay revelación. De hecho, la palabra Iglesia, en griego, eclesia, viene del verbo kaleo, que quiere decir llamar. La Iglesia somos los convocados, los llamados, los que hemos sido llamados por Dios a hacer esta aventura de la fe juntos. Por eso no se podía prescindir de este documento sobre la revelación, la Dei Verbum, el documento que se llama en latín Palabra de Dios. Y dicen los expertos que este documento, que es cortito, o sea, se lee bien, está en internet, por supuesto, en la web del Vaticano, media hora de lectura, denso, pero no es un documento largo. Y dicen los expertos, la gente que sabe de esto, que es el documento teológicamente más profundo de las 4 constituciones, y el nivel es muy alto. Es decir, los otros 3 son también para quitarse el sombrero, pero teológicamente más profundo. Y no solo teológicamente profundo, sino que es de los documentos que más efecto práctico han tenido ya en la vida de la Iglesia. Porque el final de este documento, y vamos a leer por lo menos un trocito del final de este documento, es una recomendación a que el pueblo de Dios lea la palabra de Dios. Leo un parrafito. Es necesario, el lenguaje es un pelín antiguo, pero bueno, es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte, comillas, predicador vacío y superfluo de la palabra que no la escucha en su interior, cierra comillas, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, los niños de la catequesis, sobre todo en la Sagrada Liturgia, los sacerdotes, las inmensas riquezas de la palabra divina. Y continúa. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, a todos, en particular a los religiosos, pero a todos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras.
porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Citaré a San Jerónimo. Lléguense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, leéis el mismo sagrado texto, no un comentario, ya por la Sagrada Liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por las instituciones aptas para ello, y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que deben acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. Porque a Él hablamos cuando oramos, y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Esto viene a cuento porque 500 años antes, en el siglo XVI, la Iglesia había puesto dificultades a que el pueblo de Dios accediera a la lectura de la Biblia. Uno de los logros más espectaculares del Concilio Vaticano II ha sido justo revertir esto que Trento había establecido. Uno de los pilares de la Reforma protestante en el siglo XVI es lo que tenéis a la izquierda de la pantalla, esa es la imprenta de Gutenberg. A mitad del siglo XV, Gutenberg inventa la imprenta, que es la segunda gran innovación en las tecnologías del conocimiento. Y cada vez que hay una innovación en una tecnología del conocimiento, hay un salto cualitativo en la cultura. La primera gran tecnología del conocimiento fue la escritura, que se inventó 3000 años antes de Cristo e hizo posible las civilizaciones de la antigüedad. La segunda gran invención es la imprenta. Y la tercera es la que estamos viviendo ahora. Internet, la inteligencia artificial, todo esto. Bien, pues la imprenta hizo posible que la gente pudiera tener la Biblia en casa. No todo el mundo, pero la gente bien podía comprarse una Biblia. Hasta entonces había que copiar las Biblias a mano. Imagínense ustedes, ¿no? Copiar una Biblia a mano. Años de trabajo. Y eso había que costearlo. Una Biblia podía costar lo que un palacio. Y con la imprenta se abarata, no tanto como ahora, se abarata ese precio y se hace posible que la gente normal pueda leer la Biblia. Y eso es aprovechado por Lutero, que lo primero que hace después de la Dieta de Worms es, en el castillo de Wartburg, traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y luego el Antiguo Testamento y sale la Biblia de Lutero. En el ámbito de lengua inglesa hay una Biblia muy importante que se llama The King James Version, la versión del rey Jaime, King James Version, que lo sponsorizó este rey. Y estas dos obras, en alemán y en inglés, son obras fundamentales en la formación de la lengua inglesa o de la lengua alemana. Si uno es un filólogo alemán o un filólogo inglés, conoce estos textos que son fundamentales. En España eso no fue posible. Lo más parecido es la Biblia del Oso, y eso que era el siglo de oro, o sea, estábamos en lo más alto de nuestro desarrollo cultural, ¿no? Y político. Y en la Biblia del Oso, que lo hizo un protestante, por tanto, él estaba perseguido, pues es lo más parecido que hay estas dos grandes obras en el ámbito inglés y en el ámbito alemán. El Concilio de Trento no facilitó que se tradujera la Biblia a las lenguas vernáculas como reacción al protestantismo, y había que aprender latín para leer la Biblia. Y obviamente no todo el mundo se podía permitir aprender el latín. Esta posición ha sido revertida por el Concilio Vaticano II, como hemos visto en ese texto, porque la vida eclesial que el concilio propone, con un protagonismo de todo el pueblo de Dios, de todo el laicado, solo es posible si ese laicado es capaz de leer la Biblia. Y por eso nuestro arzobispo, don José Cobo, lo vemos ahí en foto, ha pedido a las parroquias que empecemos este curso con una semana dedicada a la palabra
de Dios. ¿Por qué? Porque en este año hay tres grandes retos. El sínodo de la sinodalidad, ahora mismo, el año jubilar, 2025, y más concretamente en la Iglesia de Madrid, el desarrollar el sentido del laicado como vocación. Y para afrontar esos tres retos, pues nos ha propuesto, y es lo que estamos haciendo en nuestra parroquia. Y vamos a terminar con un pequeño texto bíblico y con un momento de brevísima oración. De la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues a qué ángel dijo jamás: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. San Juan de la Cruz comenta este pasaje. Lo que antiguamente habló Dios en los profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, ahora, a la postre, en estos días, nos lo ha hablado en el Hijo todo de una vez, en lo cual da a entender el apóstol que Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Tú, Cristo, eres la palabra de Dios, es la palabra que Dios ha querido pronunciar desde antes de crear el mundo. Te damos gracias porque te hemos conocido y nos convocas a estar junto a ti, juntos ante la palabra. Nos ponemos ante ti, de quien dan testimonio las Sagradas Escrituras, y te pedimos en este comienzo de curso la gracia de perseverar este año en el conocimiento de la Biblia, para unirnos más estrechamente a ti y ser portadores de tu buena noticia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.